Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:11 de la noche comenzamos la transmisión número 99 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En esta oportunidad me acompaña desde el País Vasco el querido Adrián Celaya, presidente del ECAI Group y miembro ad honorem, lo podríamos llamar, de DMP Geopolítica. Hola Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Hola Ezequiel, bueno, estupendamente, supongo que con un tiempo un poco mejor que el que tienes tú en Berlín, pero bueno, encantado de estar contigo, por supuesto. ¿Cuánto la temperatura por ahí por el País Vasco? Pues no te puedo decir, hoy ha sido temperatura lluviosa, no ha hecho calor, pero bueno, un tiempo un poco fresco, pero bueno, doy por supuesto que algo mejor que el que tienes tú, sin más. Sí, bueno, eso seguro. Yo de nuevo mal un poquito de la voz, pero bueno, esa mi condena en estas latitudes del hemisferio norte. Hoy nos acompaña, por cierto, Adrián este domingo en reemplazo de Fernando en este momento, de seguro en el aire, de camino hacia la China. Y desde hace tiempo quería otra vez una charla con Adrián, quien, por cierto, en DMP Geopolítica presenta todos los jueves a las 9 de la noche sus análisis verdaderamente imperdibles, pero asimismo lo quería en el canal y bueno, qué mejor oportunidad que esta. Adrián, comencemos, Adrián, por el hecho del día, sobre el cual no íbamos a presentar nada, pero bueno, aparecen noticias verdaderamente ineludibles, como esta de aquí, el ataque terrorista perpetrado en la República de Dagestán, una de las provincias de Rusia, en el sur de Rusia, en el Cáucaso. Presentemos el reporte primero y después comenzamos el análisis. Porque una serie de ataques armados en la República Rusa de Dagestán deja varios muertos, entre ellos agentes de policía. Las agresiones tuvieron lugar en 2 puntos de esa región rusa del Cáucaso Norte. Estamos viendo imágenes. Hablamos de la capital de esta república, Makhachkala, y también de la ciudad de Derbent. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto causas penales por terrorismo. Estamos compartiendo aquí las primeras imágenes que han llegado cuando comenzó a conocerse esta noticia terrible. Reiteramos una serie de atentados terroristas en la República Rusa de Dagestán. Hay imágenes que pertenecen a Makhachkala y hay otras también que empiezan a circular desde lo que pasa en Derbent. Aquí vemos un automóvil de la policía que quedó aparentemente chocado, según podemos apreciar. Reiteramos que hay un montón de información que empieza a circular en las redes y por lo tanto hay que tener bastante cuidado con lo que se dice, con lo que se entiende de lo que puede estar sucediendo allí. La información oficial empieza a circular de a poco con respecto a las víctimas. Por ejemplo, ya hablamos de 9 fallecidos entre policías o incluso un sacerdote de una iglesia. Hay que decir que unos de los objetivos fueron una iglesia y una sinagoga. Aquí imágenes ya cuando empieza a caer la noche en la ciudad de Derbent, una de las ciudades más importantes de lo que es la República Rusa de Dagestán, en el Cáucaso Norte ruso, allí donde está el mar Caspio, el mar Negro. También tenemos aquí, como podemos leer, Dagestán en ruso. Bueno, hay también abatidos, según informan las autoridades. En principio se habla de 4 terroristas abatidos. Aquí vemos también lo que puede ser imágenes del anochecer allí en la ciudad de Derbent, según leemos aquí lo que tiene que ver con el origen. Bueno, la cifra actualizada de víctimas mortales, si no recuerdo mal la última cifra, ya 15 y 5 terroristas abatidos. Entre esas 15 víctimas, una buena cantidad de policías. Siempre difícil el análisis de estas cuestiones así en caliente, pero ¿alguna observación posible, Adrián, sobre esto? ¿Alguna perspectiva desde tu parte? Sí, bueno, como tú dices, siempre hay que ser prudente
ante estos hechos, por lo menos en los primeros momentos, esperar a que vayan surgiendo datos. Pero bueno, se puede de alguna forma valorar probabilidades, evidentemente, ¿no? Y valorar el contexto. Claro, después de lo ocurrido con el tremendo atentado de Moscú, ya se vislumbraba que los países o las regiones de Rusia de mayoría musulmana podían ser un instrumento relativamente accesible para la manipulación de movimientos yihadistas radicales o para que, aprovechando ese pretexto, se contrataran mercenarios aparentemente vinculados a ese tipo de movimientos para generar este tipo de atentados, ¿no? Bien, bueno, independientemente de que ya iremos teniendo información probablemente sobre quién está detrás del atentado, efectivamente, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto, era algo de alguna forma esperable, ¿no? Para los servicios de seguridad de Rusia, pues sabemos que trabajan intensamente para reducir la capacidad de este tipo de movimientos, las expectativas de que este tipo de sucesos se produzcan, pero bueno, estaba claro ya desde hace tiempo que por parte de Ucrania y de los servicios de inteligencia occidentales, dentro de su concepto, vamos a decir, de guerra híbrida y ante una situación cada vez más evidente de fracaso en el terreno militar en la propia Ucrania, pues que estaban cada vez o están cada vez más decididos a utilizar otro tipo de vías de lucha contra Rusia, vamos a decir, ¿no? Vías de lucha, pues algunas formalmente reconocidas, como es este lanzamiento de misiles sobre territorio ruso, ¿no? Y otras no formalmente conocidas, como son actividades terroristas, como probablemente podemos pensar que es la de hoy, ¿no? ¿Todo esto por qué? Bueno, en principio porque no ven desde Occidente y desde Ucrania, parece que no ven otra posibilidad de intentar neutralizar esa victoria militar de Rusia. Y con la expectativa de que en la medida en que sean capaces de llevar eso a unos determinados niveles, pues probablemente esperan conseguir una desestabilización interna, un alejamiento de la población con respecto a las políticas del gobierno y, de alguna forma, quizás desestabilizar al gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Es una expectativa que en este momento, desde luego, se ve tremendamente lejana, porque hasta el momento ha sucedido lo contrario, ¿no? La figura de Vladimir Putin, el gobierno y las estrategias desarrolladas por el gobierno en los últimos años, tanto a nivel interno como a nivel internacional, se han visto fortalecidas sensiblemente, ¿no? Y en las encuestas, no son en las encuestas y en las elecciones presidenciales hemos visto cómo el gobierno de Vladimir Putin dispone de un apoyo mayoritario, ya no es decir mucho, ¿no? De un apoyo casi total de la población y además creciente, ¿no? Pero bueno, yo creo que independientemente de las posibilidades reales, objetivas, que los servicios de inteligencia occidentales estén atribuyendo a este tipo de operaciones, probablemente piensan que no tienen otros instrumentos, que tienen que actuar contra Rusia con los instrumentos que tienen, aunque sean en principio en base a probabilidades de éxito limitadas, ¿no? A propósito, y acompaño tus palabras sin peros, de punta a punta, a propósito de los ataques terroristas patrocinados por Estados Unidos, quería recordar las últimas palabras de la señora Victoria Nuland antes de abandonar la vicesecretaría de Estado. Estas sus palabras, esto en inglés, pero bueno, podemos acompañar con la traducción en directo. Bueno, en una de las conferencias habituales de las usinas de las usinas de pensamiento del Estado profundo estadounidense, de los halcones neoconservadores. With this money, Ukraine will be able to fight back in the east, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield.
con este dinero, y esto en relación con el paquete de 61.000 millones de dólares aprobado ya hace más de un mes, en aquel entonces cuando ella presentaba este discurso en discusión. Recuerden, de esos 61.000, solamente 14.000 en última instancia para Ucrania, pero bueno, en la traducción, perdón. Con este dinero vamos a ayudar a Ucrania a pelear en el este, pero además vamos, lo presento de nuevo porque ya no recuerdo With exactamente la this frase, money, con este dinero Ukraine will be able to fight back in the east, Ucrania será capaz de pelear en el este, de combatir en el este, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on pero además será capaz de acelerar la guerra asimétrica que ha sido la más efectiva hasta ahora. Guerra asimétrica, básicamente un eufemismo de atentados terroristas y cualquier otro tipo de barbaridades por fuera de la guerra convencional, dicho por la propia Victoria Nuland en aquel entonces. Un poquito más. the battlefield. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, this Y como dije en Kiev 3 semanas atrás, cuando ella en su momento de visita en Kiev, supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield. y este dinero, como dije 3 semanas atrás en Kiev, este paquete adicional de fondos asegurará que Putin va a sufrir algunas nasty surprises, algunas sorpresas desagradables en el campo de batalla. A buen entendedor, ¿no? Según el refrán, yo carezco de pruebas respecto a la participación de los servicios de inteligencia en el atentado de Crocus, en el Crocus Hall, en esto, pero, no, Adrián, pero... Sí, pero ese tipo de declaraciones y el contexto en el que se dan es una extraordinaria demostración de debilidad por su parte, ¿no? De debilidad porque se está de alguna forma centrando digamos, en hacer daño psicológico a Vladimir Putin, ¿no? En hacer, pues eso, crear situaciones de inestabilidad. Bueno, vamos perdiendo, vamos a seguir perdiendo en el campo de batalla en Ucrania, pero vamos a hacer cosas que les molesten, que les hagan daño, aunque no modifiquen de ninguna forma la situación en el campo de batalla, ¿no? Yo creo que esas palabras, además, bueno, eso es típico en Victoria Nuland, ¿no? De transmitir una posición psicológica interna de casi de odio patológico hacia Rusia, vamos a decir, pero aunque no es solo hacia Rusia, pero bueno, hacia Rusia, y pues transmiten, yo creo que una importante debilidad, evidentemente. Debilidad estratégica, ¿no? Sí, sí, sí. Y a propósito de ataques en el marco de la impotencia, hoy otra noticia también lamentable con esto de aquí. Ataque ucraniano con municiones de racimo deja 4 muertos y más de 150 heridos en Sebastopol. Un ataque contra bañistas en una de las Al playas menos de 5 Sebastopol. Lo presentamos rapidito por aquí. Al menos 5 muertos y casi un centenar de heridos tras un nuevo y brutal ataque del régimen de Kiev contra la península rusa de Crimea. Se informa que el atentado se llevó a cabo con misiles estadounidenses. Moscú apunta al carácter deliberado de la agresión que afectó a personas que descansaban en una playa. Martín Álvarez aquí a mi lado con los detalles. Martín. Hola, Nico. Un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente esta última actualización que llega tras este ataque terrorista perpetrado por el régimen de Kiev contra la ciudad de Sebastopol en la península de Crimea, que deja esta cifra lamentable de al menos 5 civiles fallecidos y más de un centenar de heridos. Vemos estas imágenes que son terroríficas. Como lo vemos, la gente estaba descansando en un día soleado, en el mediodía ruso, allí en la playa, cuando atacaron justamente a ellos desde las tropas del régimen
de Kiev lanzaron estos misiles de fabricación estadounidense, 5 misiles, 4 de ellos que fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea de Rusia. Rápidamente se dirigieron hacia el lugar de los hechos, todos los servicios médicos, también los equipos de emergencia para atender a los damnificados. Imágenes que son realmente muy elocuentes, estremecedoras, sí. Claro, como lo podemos ver, y que en este sentido, una vez más, muestra la evidencia de la naturaleza de los ataques que vienen por parte de las fuerzas ucranianas contra lugares en donde no había ningún objetivo militar. Ataque contra la infraestructura civil directamente. Allí vemos el labor de las ambulancias, como también se trasladaban hacia esta costa. De hecho, también se ha registrado que fue damnificado un parque cerca de lo que tiene que ver con esta zona del ataque. Vemos aquí esto, ¿no? La zona, el ataque ucraniano contra Sebastopol, la península de Crimea, que deja 5 muertos y más de 120 heridos. Hablamos de que una gran cantidad de niños fueron damnificados. Hay varios niños entre los muertos, también decenas de niños que han resultado heridos. Y aquí tenemos el momento justo en donde se produce este ataque. Es bastante claro, ¿no? Cómo cae el misil. Decíamos que 4 fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea y este otro que cae en donde la gente estaba descansando en el día. Se ve cómo rápidamente la ciudadanía acudió a atender a los heridos y también los vemos ahí salir en camillas. En este sentido también podemos ver que desde el Ministerio de Defensa han reaccionado a este bombardeo perpetrado por las fuerzas de Kiev. Dicen que se trata de un ataque, como decíamos, con misiles ATACMS cargados con municiones de racimo. Y aquí tenemos 3 puntos para destacar. Estos misiles son guiados por datos estadounidenses. Washington, agregan desde la cartera de defensa, es el principal responsable y tales acciones no quedarán sin respuesta. En este sentido también podemos ver lo que han sostenido desde el Comité de Investigación y la Cancillería, exactamente, porque desde la Cancillería vemos aquí que anuncian que denunciarán estos nuevos crímenes de Kiev ante la comunidad internacional. Desde Moscú saben muy bien qué representa esto y cuáles son los intereses en todo este asunto de algunas de las organizaciones podemos decir también, optadas por el occidente colectivo, y también lo que dicen desde el Comité de Investigación, que ya han puesto cartas en el asunto y han abierto una causa por terrorismo por el ataque contra Sebastopol. Te invito ahora a ver lo que dijo la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, quien decía lo siguiente. Aunque tales actos terroristas de Zelensky se han vuelto regulares, la fecha para este nuevo ataque no fue elegida por casualidad, el Día de la Santísima Trinidad, y entendemos perfectamente lo que está dentro de la esencia del régimen de Kiev. Es un odio profundo hacia todo lo relacionado con Rusia, con la cultura rusa, y por supuesto, la ortodoxia y el cristianismo en general. Estos crímenes son literalmente rituales, y creo que deberían llamarse así. Coinciden exactamente con las grandes fiestas. Para ellos, no hay una noción de infraestructura civil, vacaciones escolares, fiestas, que les haga entender que pueden matar a personas. Ellos eligen fechas para sus crímenes. Lo vimos hace unos años con los bombardeos de Lugansk y Donetsk, y lo estamos viendo ahora. Se aprovechan de toda ocasión para causar el mayor daño. Bueno, quizás, Adrián, antes de tu comentario sobre esto, quiero presentar muy rápidamente la diferencia en la difusión de estas noticias en los medios occidentales, cuando de repente aparece una noticia ligada a un ataque ruso, o más aún un ataque ruso afectando infraestructura civil. Inmediatamente presentan la noticia en todos lados. Cuando aparece una noticia de este tipo, por ejemplo, aquí, una de las publicaciones más populares de Alemania, Spiegel en línea. Si quieren podemos la traducción al español. Ahí, bueno, noticias sobre la Eurocopa, el empate de Alemania, la visita, ni siquiera metida la visita de Milei tampoco, Milei de visita en Alemania. Bueno,
noticias sobre Francia, además. Acá recién abajo algo, al menos 5 muertos y 124 heridos en Crimea. Al parecer, bueno, las imágenes bastante claras, pero al parecer, según estos reporteros, mucha gente estaba tomando sol. Un cohete ucraniano se cobró varias víctimas en una ciudad portuaria de Sebastopol, entre ellas 3 niños. Un funcionario ruso acusó a Ucrania de utilizar municiones en racimo. Bueno, no voy a presentar la noticia en detalle, pero ya pueden ustedes mismos vaticinar el contenido de la misma, ¿no? La perspectiva. Por el contrario, de la misma manera, por ejemplo, en New York Times, aquí, podemos nuevamente aquí con la traducción. Bueno, ni siquiera en portada la noticia, nada, de nada, sí la de los atentados terroristas en Rusia, pero sobre esta, nada, ¿no? ¿Cómo presentarían esta noticia? ¿Cómo aparecería esta noticia en los medios occidentales si efectivamente Rusia hubiera perpetrado un ataque con munición de racimo contra una playa, bueno, en una ciudad balnearia, ¿no? Pero bueno, Adrián, ahora sí, tu análisis. Sí, bueno, vamos a ver. Completando lo que hemos dicho antes, ¿no? Si hay un objetivo claro por parte de Occidente con todas estas estrategias, ¿no? Y es intentar a toda costa provocar una reacción de Rusia, ¿no? Bueno, efectivamente ellos están perdiendo claramente en el terreno de batalla, entonces quieren de alguna forma cambiar las coordenadas y obligar a Rusia a dar un salto en una escalada que justifique quizás una guerra de tipo continental en Europa o algo más. Si tenemos en cuenta los ataques contra los radares de alerta temprana antinuclear, esos ataques, no sé, tú me dirás, Ezequiel, porque yo esta pregunta se la he hecho a muchos analistas, si es que esos ataques contra radares de alerta temprana antinuclear puede tener una explicación distinta de la de intentar provocar un conflicto nuclear, ¿no? Porque, claro, todo el mundo sabe que dentro de la doctrina militar de todos los países nucleares, el que ataques a sus radares de alerta antinuclear es causa de lanzar un ataque nuclear. Un ataque nuclear, en este caso, puede considerarse casi defensivo, ¿no? Y, claro, los que lo hicieron no una vez, sino 3 veces, ¿no? Con 4 días de diferencia. Con una interpretación posible de que quizás alguien en Ucrania se volvió loco, pero una interpretación que no tiene sentido, porque si hubiera sido así, al día siguiente Estados Unidos hubiera lanzado allí, enviado sus marines, o hubiera cambiado el gobierno de Ucrania de una forma o de otra. Voy a quitar a estos locos que me van a provocar una guerra nuclear que no quiero provocar, ¿no? Pero claro, si no es así, está claro que eso se hizo con el consentimiento o con la orden de Occidente, ¿no? De la OTAN, vamos a decir. Y eso difícilmente tiene otra explicación. Nadie me ha sabido dar otra posible explicación que efectivamente se está intentando provocar a Rusia a un conflicto nuclear, ¿no? Llevan en realidad 1 año intentando provocar a Rusia a una escalada bélica, ¿eh? Vamos a dejar por ahora aparte lo de los radares de alerta temprana antinuclear que nos introducen en otra dimensión. Pero sí es cierto que llevan 1 año en esa dialéctica de intentar provocar a Rusia a una escalada. Parece que es una estrategia que podemos comparar con la que han mantenido en los 8 años anteriores al estallido de 2022, con una constante provocación hasta el momento en que Rusia no tiene más remedio que intervenir, ¿no? Que abrir el conflicto en ese año 2022. De tal forma que eso aparentemente ya les permite presentar al mundo, presentar a Rusia como agresor y en este momento parecería que están pretendiendo algo similar, provocar constantemente a Rusia de todas las formas posibles hasta generar una reacción que justifique una escalada. Una reacción, pues no sé si atacando a alguno de los países responsables de esas operaciones o utilizando quizás armamento nuclear táctico o de otro tipo de reacción, ¿no? Bueno, en principio, hay que pensar que en la situación actual
esas provocaciones no van a tener éxito, no van a tener la reacción, por lo menos no la que ellos pretenden, ¿no? Si tenemos en cuenta cuál es el contexto actual. Primero, por las características del gobierno de Rusia, ¿no? Que es un gobierno, en este sentido, podemos decir que muy frío, ¿no? Y con una gran capacidad estratégica, cosa que no existe en los gobiernos occidentales, ¿no? Que se pueden mover mucho más fácilmente en base a impulsos, ¿no? Y claro, este tipo de provocaciones es eso lo que intentan precisamente conseguir, que la otra parte haga lo que no haría de otra forma y, por tanto, que se equivoque, ¿no? Que se equivoque y, como yo soy el que está perdiendo la guerra, pues que haga algo que me permita cambiar las reglas de juego. Hay otra razón también por la que seguramente esto no va a tener éxito, que es, digamos, la tremenda cohesión, que eso ya lo hemos comentado, del pueblo ruso con su gobierno y con las políticas que ha desarrollado este gobierno en los últimos años, ¿no? Y luego también hemos visto cómo desde Rusia se está desarrollando estrategias también de tipo asimétrico, pero intentando apuntar en otras direcciones, ¿no? Y los movimientos que se han hecho con la Marina rusa en América, con Venezuela, con Cuba, este acuerdo estratégico con Corea, ¿no? Pues probablemente están apuntando a una posible respuesta que no implique un enfrentamiento directo con la OTAN, ¿no? Es decir, que permita a Rusia dar respuestas, pero no la que la OTAN está pretendiendo, que es disponer de un pretexto para decir Rusia nos ha atacado, pues vamos a poner a toda la OTAN en marcha para defendernos, ¿no? Yo creo que un poco este es el contexto en el que nos estamos moviendo, no es nuevo, creo que llevamos aproximadamente un año en esa situación. Cada uno de esos movimientos que realizan lanzando misiles o drones contra territorio ruso son causa de guerra no contra Ucrania, sino contra los países que proporcionan el armamento, que proporcionan los satélites, la geolocalización, que dirigen, que determinan los objetivos y los dirigen, y que, según nos dijo hasta el propio Scholz, pues incluso tienen a sus propios militares operando las plataformas de lanzamiento de estos proyectiles contra Rusia, ¿no? Entonces, cada uno de esos movimientos es causa de guerra, le digo, no contra Ucrania, sino contra Gran Bretaña, contra Estados Unidos o contra Francia o contra la potencia que esté detrás de esos, que están, de hecho, detrás de estas operaciones, ¿no? Pero Rusia ha estado un año aguantando esa situación. Sí es cierto que la escalada que actualmente están planteando los países occidentales es en buena parte el que esto se haga ya de forma expresa, ¿no? Es decir, autorizamos de forma expresa a Ucrania que ataque territorio ruso con nuestros proyectiles y con nuestro armamento, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacen? Esto ya saben que no cambia el terreno de juego en el ámbito militar, pero es una provocación mucho más evidente contra Rusia. Es dar un paso más, haciendo más difícil a Rusia no reaccionar contra ellos. Y lo mismo cuando con los desplazamientos de tropas. Ya sabemos que están allí, tropas como los franceses, por ejemplo, ¿no? De forma escondida o no expresa. Entonces, pero ahora amenazan con desplazamientos de tropas con hacerlos públicos. ¿Por qué hacen eso? Bueno, esto puede suponer, por un lado, por supuesto, enviar más tropas, pero también es dar un salto en esa escalada de provocación y también con ese objetivo, ¿no? Aunque Rusia está ganando, pero le vamos a obligar a salir de ese terreno para atacarnos, ¿eh? Para atacarnos, y esto ya digo, el objetivo es tener la base conceptual que nos permita justificar ante nuestras poblaciones y ante el mundo que ahora no estamos atacando a Rusia como OTAN, nos estamos defendiendo de un ataque de Rusia. Sí, completamente de acuerdo con tu mirada, Adrián, respecto a la desconexión entre el ataque a ese sistema de reconocimiento temprano y la guerra en Ucrania, porque esos sistemas de satélites determinan el lanzamiento de misiles balísticos nucleares y no participan a si no recuerdo, más de 1000 kilómetros de distancia al frente de batalla, no participan en el reconocimiento de
las áreas en conflicto en el presente. Una mera y absoluta provocación en este sentido, completamente de acuerdo con tu análisis. Ahora, a pesar de todo esto, Putin hace ya 2 semanas más o menos presentó sus condiciones para la negociación. Y bueno, esto lo presentábamos ya hace unos días con Fernando Moragón, después con Juan Antonio Aguilar. Quisiera también tu mirada sobre esto. Primero comencemos con las propias palabras de Putin. Las tropas ucranianas deben ser retiradas completamente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de la provincia de Jersón y Zaporozhia. Destaco que se trata de todos los territorios de estas regiones en el marco de sus fronteras administrativas que existían en el momento de su ingreso en Ucrania. Una vez que Kiev anuncie que están dispuestos a esta decisión y empiecen la retirada real de sus milicias de estas regiones y oficialmente anuncie que renuncia a los planes de adhesión a la OTAN, literalmente en ese mismo momento, por nuestra parte, habrá una orden de cese el fuego y de empezar las negociaciones. Repito, que lo haremos sin demora. Si en Kiev o en las capitales occidentales rechazan como antes esta propuesta, al fin y al cabo será su decisión, su responsabilidad política y moral por la continuación del derramamiento de sangre. Vladimir Putin además habló del fracaso del modelo de seguridad de... Bueno, Adrián, ¿cuán sorprendentes para vos estas condiciones? ¿Qué connotan? ¿Qué análisis realizás? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en primer lugar, el gobierno de Rusia o Vladimir Putin de alguna forma ayudaron a desactivar, no era el único factor, evidentemente, porque luego vimos un desastre organizativo tan en esa cumbre de Suiza que se hubiera desactivado por sí sola. Pero bueno, fue un elemento añadido importante para desactivar el impacto de esa cumbre. Fue, creo que 2 días antes de la cumbre de Suiza, ¿no? Y bueno, el que Rusia lance una propuesta de paz 2 días antes ya es un elemento importante en ese sentido. Probablemente han acordado con otros países emergentes, con los países claves del BRICS, como China o India, ¿no? A efectos de crear entre todos un determinado contexto en cara a ese fin de semana, ¿no? Bueno, si vamos a las condiciones concretas, vamos a ver. En principio son condiciones que van desde luego más allá de lo que se había ofrecido en el borrador de acuerdo o en los preacuerdos de marzo de 2022 en Estambul. Van más allá porque, claro, la guerra ha ido avanzando, han pasado 2 años, la situación es distinta, ¿no? Yo creo que Vladimir Putin estaba seguro, el gobierno de Rusia estaba seguro de que esta propuesta no se iba a aceptar, ¿no? Porque es una propuesta que podría considerarse en principio interesante desde el punto de vista de Ucrania, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la situación en el campo de batalla, el riesgo de que Ucrania, desde un punto de vista territorial, pierda mucho más, desde un punto de vista de territorio y de soberanía, es evidente, ¿eh? No pierde mucho más, no solo las 4 regiones a las que hacía referencia Vladimir Putin en su comunicado, sino perder, es perfectamente viable que pierda todo el acceso al Mar Negro, sí, Odessa, etcétera, sin ninguna duda, ¿no? Y que al final tenga que retirar su línea geográfica hasta el Dnieper, pero no solo eso, porque la otra cuestión clave es el estatus del resto de Ucrania, en el que es una simple condición de no ingresar a la OTAN no significa mucho, porque es una promesa actual que puede incumplirse al de unos años, ¿no? En definitiva, creo que teniendo en cuenta los riesgos reales estratégicos para Ucrania y la situación en el campo de batalla, la propuesta era generosa para Ucrania, era muy interesante para Ucrania, ¿no? Pero Putin sabía que no se iba a aceptar.
y no se iba a aceptar sobre todo porque la propuesta no es en absoluto interesante para Occidente. Para Occidente, pues se quiere para, como siempre decimos nosotros, para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? Porque, claro, en el fondo, para esas élites nunca, ni se trata ahora, ni se ha tratado nunca de Ucrania. La clave es Rusia, es qué pasa con Rusia, ¿no? Claro, cualquier contexto en el que o Rusia salga victoriosa de esta guerra, que pueda transmitir una imagen de salir victoriosa, o que el gobierno de Rusia salga intacto, es un contexto inaceptable para Occidente. Para Occidente, ya desde hace 30 años, controlar y dominar a Rusia es una cuestión estratégica clave, pero ahora para esa élite corporativa es una cuestión de vida o muerte. Entonces, por eso están apostando hasta el final y en esa estrategia en las que ellos creen que no hay otra vida, vamos a decir, de salvación para su propio futuro político y personal, diría yo, de esas élites. Y como creen que no hay más salida, Vladimir Putin sabía que ellos no iban a aceptar. Dice, bueno, no van a aceptar esto y en principio la guerra sigue y como la guerra va a seguir, pues continuaremos con lo que eran seguramente las expectativas iniciales. Una en la que hay estos dos factores. Por un lado, esas expectativas territoriales que probablemente abarcarán a los territorios de habla rusa fundamentalmente, ¿no? Y luego la otra expectativa política que hace referencia, ya digo, al resto de Ucrania, en el que probablemente estaremos hablando finalmente de una Ucrania territorialmente distinta, pero que además no sea una Ucrania como la de estos últimos años mirando a Occidente, sino que será probablemente una Ucrania mirando a Oriente, mirando a Rusia, mirando a Bielorrusia, ¿no? O mirando al nuevo contexto multipolar, porque todo esto está cambiando terriblemente en estos años y va a seguir cambiando muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco eso es el contexto, ¿no? Y quizás hay que profundizar más ya lo hemos explicado en otros programas, pero lo podemos decir también para tus oyentes, ¿no? El por qué es una cuestión para esa élite corporativa occidental, porque es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque hemos hecho referencia últimamente a un detalle tremendamente interesante y significativo al respecto, ¿no? Que es un vídeo que se ha difundido en las últimas semanas en el que Mikhail Khodorkovsky da una entrevista, ¿no? Mikhail Khodorkovsky era el presidente, el dueño de Yukos, que fue la primera petrolera rusa. Era uno de estos oligarcas que se habían hecho con el control de la economía rusa en los años 90. Todo el mundo sabía que muy relacionados con Occidente, con las élites occidentales, con Wall Street. Pero es muy interesante, Khodorkovsky, dentro de esas estrategias que abrió Vladimir Putin nada más llegar al poder, que eran fundamentalmente apartar a los oligarcas del poder, y claro, él fue una de las víctimas de esas políticas, fue apartado del poder, apartado de la propiedad de Yukos, fue encarcelado, pasó unos años en la cárcel y luego fue al exilio, ¿no? Bueno, lo interesante de ese vídeo de las últimas semanas es que en esa entrevista Khodorkovsky reconoce expresamente que ellos trabajaban bajo la coordinación de los Rothschild, ¿no? De los Rothschild. Esto es algo tremendamente interesante porque era algo, más o menos sabido, pero el que él lo reconozca expresamente es muy importante, ¿no? ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues lo que se sospechaba, es decir, que para los Rothschild son una parte relevante dentro de esa élite corporativa occidental. Es decir, que para esta élite lo que hizo Vladimir Putin en esa estrategia anticorporativa, se lo hizo a ellos. Se lo hizo a sus hombres, por un lado. Y por otro lado, esto explica ese auténtico pánico que tienen a que el avance del mundo emergente hacia ese mundo multipolar, la creciente influencia política e ideológica de Rusia, no genere solo la pérdida del control del mundo, de ese mundo unipolar que estas élites corporativas han tenido durante muchos años, sino que también les arriesgue a que les suceda lo mismo en Occidente, ¿no? Si además de esa influencia política e ideológica que Rusia ya tiene,
vamos a decir, en todos los movimientos alternativos en Occidente, además de en algunos países como Eslovaquia o Hungría, por ejemplo, ¿no? Pero es evidente que esa influencia política e ideológica se va a disparar si Rusia gana la guerra, o si simplemente manteniéndose en el poder Vladimir Putin o gente de su entorno, viene ese mundo multipolar, los países emergentes se convierten en el núcleo hegemónico del mundo. Dentro de ese contexto multipolar, esto va a generar una influencia política que va a amenazar la supervivencia de forma muy directa, la supervivencia de esta élite, ya digo, no solo en el ámbito político, no solo desde el punto de vista del control del mundo, también desde el punto de vista del control de Occidente y, por lo tanto, su propio futuro económico y personal, ¿no? Esta visualización de Khodorkovsky como un hombre de los Rothschild en la cárcel es una fotografía muy gráfica de las razones del auténtico pánico en los que estas élites se encuentran en este momento. Sí. Si realizo una interpretación correcta de tus palabras, Adrián, entonces las élites corporativas occidentales, en lugar de aparecer atemorizadas por el mentado imperialismo ruso, por cierto, si esta propuesta o estas condiciones de Putin responden al imperialismo ruso, qué moderado es imperialismo, porque en las reivindicaciones territoriales presentó verdaderamente muy poco más allá de todo lo ya tomado por Rusia y muy poco más allá de las propuestas de las condiciones iniciales de la guerra. Entonces, en lugar del temor a ese promocionado imperialismo ruso, aparecen atemorizados por la creciente influencia de Rusia en América Latina, en África, en Asia, incluso, bueno, en América del Norte a través de México también. Ese mucho más el problema que... y en Occidente también, yo diría en Europa fundamentalmente también. En Europa occidental. Y yo creo que ellos están viendo, porque pueden imaginar quizás un mundo en el que ellos pierdan el control del mundo a través de un mundo multipolar, pero dicen, bueno, pero mantenemos el control, vamos a decir, de nuestra área de influencia. Estados Unidos, Europa occidental, eso lo puede imaginar. Pero es que están viendo que eso no les va a durar. Ya hay una influencia política e ideológica creciente, sobre todo de Rusia. Yo digo que ahí hay un factor cultural importante, ¿no? Porque China es evidentemente la gran potencia económica del mundo, pero China es culturalmente muy lejana. Entonces es mucho más difícil que esa influencia de China se traslade al ámbito político e ideológico de forma amplia, digamos, en Occidente, ¿no? Sin embargo, Rusia es culturalmente occidental. Y los ciudadanos europeos, una buena parte ya lo están pensando, pero lo iban a pensar de forma generalizada, ¿no? Claro, si los rusos han sido capaces de echar a esa élite corporativa del poder, meterlos en la cárcel, quitarles el poder y les está yendo bien, y les está yendo tan bien, nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y Adrián, en esta perspectiva, Trump, ¿en dónde aparece? ¿Aparece del lado ruso en contra de las élites corporativas o como una forma distinta de las élites corporativas? ¿Cómo lo conceptualizas? Bueno, vamos a ver. En principio, lo que sabemos es, en principio, por parte de Trump sí hay algo muy importante, que es una apuesta a favor de ese mundo multipolar. Y eso es un asunto clave, ¿no? Porque en principio, independientemente de que su concepción sobre lo que Estados Unidos debe ser o no ser, él acepta avanzar hacia un mundo en el que Estados Unidos, y lo ha dicho una y otra vez, no sea el policía del mundo, y por tanto esto me permite llegar a un acuerdo fácil con Xi Jinping y Putin, en todo caso de reparto de zonas de influencia o algo por el estilo. Por lo menos eso, ¿no? Fundamental, ¿no? Bien, otra cosa es también Donald Trump y gentes de su entorno, que es un entorno, o sus bases de apoyo son unas bases bastante heterogéneas,
sí tienen una política de alguna forma antioligárquica en el sentido de política contra las élites que de alguna forma, las élites multinacionales fundamentalmente, que han controlado el mundo durante las últimas décadas. Pero eso no quiere decir que no tenga su propia élite, ¿no? Y claro, el propio Trump es un multimillonario y tiene importantes apoyos en ciertos sectores industriales también, ¿no? Aparentemente en lucha con las grandes hegemones de Wall Street, ¿no? Pero en Trump, en este sentido, es más fácil, ya saliendo de esta concepción del mundo multipolar, ¿no? Es más fácil identificar en contra de qué está que a favor de qué, ¿no? Y esto puede tener relación con la heterogeneidad de sus alianzas, ¿no? Por ejemplo, un sector, vamos a decir, nacionalista, que tiene en parte apoyos industriales, en parte apoyos populares evidentes, y tiene apoyos en los servicios de inteligencia y en el ejército. Bueno, es un sector en el que efectivamente sabemos muy claramente en contra de qué está, desde un punto de vista sociocultural, digamos que está en contra de lo que nosotros llamamos las bases culturales y los valores del posmocapitalismo, ¿no? Pero aparte de esos conceptos, sí consideran que esas élites de Wall Street son élites corruptas, etcétera, pero no está muy claro qué tipo de sociedad defenderían, ¿no? como sociedad futura, ¿no? Y si ese posible modelo tampoco es fácil de valorar si sería un modelo viable o no, porque no es un modelo bien conocido, ¿no? Porque además, sobre todo en el ámbito socioeconómico, si lo comparamos con otros movimientos populares conservadores, vemos que hay políticas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del movimiento de Le Pen, pues el Le Pen ha sido un movimiento que ha mirado fundamentalmente al gaullismo, ¿no? Con políticas más intervencionistas, ¿no? Mientras que otras, y en el propio Donald Trump, pues han tendido a defender postulados más neoliberales, ¿no? En principio claramente contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso cómo evoluciona, ¿no? Yo creo que esa es probablemente la gran incógnita, porque una cosa es el propio Donald Trump, qué es lo que piensa, pero nosotros siempre recordamos que cuidado porque la presidencia de Estados Unidos no es como la de los países de Europa Occidental o de Latinoamérica. El presidente de Estados Unidos en realidad tiene muy poco poder, ¿no? A pesar de ser formalmente presidencialista, ¿no? Pero la administración de Estados Unidos es algo tan complejo que tiene departamentos, agencias, etcétera, que tienen sus propias dependencias, que formalmente respetan al presidente, pero que en la práctica siguen instrucciones de grupos de interés de fuera del gobierno, etcétera, ¿no? Con lo cual, incluso en el contexto actual, no es en absoluto seguro que la llegada de Donald Trump a la presidencia vaya a cambiar el contexto bélico, la posición bélica o la posición geopolítica de Estados Unidos radicalmente. Yo creo que en este momento lo que están intentando es, efectivamente, esas élites corporativas occidentales tienen el calendario de las elecciones norteamericanas como una fecha de referencia, están intentando provocar que Rusia, de ser posible, que Rusia provoque un conflicto internacional antes de esa fecha, ¿no? Por eso, en sentido contrario, muy posiblemente la estrategia de Rusia sea aguantar hasta esa fecha también, ¿no? Pero esos estrategas, vamos a decir, esas élites occidentales están intentando provocar ese conflicto antes de las elecciones, o por lo menos, si no un estallido ya definitivo, que el conflicto esté lo suficientemente avanzado como para que un posible Donald Trump en la presidencia no tenga margen de maniobra suficiente para reorientarlo o para detenerlo, ¿no? Sí, sí, y cuando las esferas de influencia en el Estado profundo estadounidense no pueden establecer su voluntad contra la resistencia presidencial, pueden perpetrar un magnicidio, ¿no? Un asesinato de uno de los presidentes, si no recuerdo mal, 4 en la historia
de los Estados Unidos. 4 presidentes asesinados, nada más y nada menos. El último de ellos, naturalmente Kennedy. Por cierto. Sí, pero bueno, ha habido sí. otros fenómenos, ya sabes, además del asesinato. Bueno, hubo un intento de asesinato contra Ronald Reagan, ¿no? Claro, sí. O una operación muy organizada de condicionamiento a través del chantaje, por ejemplo, contra Bill Clinton, ¿no? Que eso también fue con lo de Mónica Lewinsky en su momento. Muy llamativo, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sí. O sea que... Muchas gracias a Waldo Quijada por su aporte. Siempre nos acompaña con aportes el querido Waldo desde la Araucaña en Chile. Y por ahí Agustín López con una pregunta: ¿cómo ve el futuro de Bielorrusia? Por lo general respondemos las preguntas sobre el final, pero como en el próximo tema quería presentar ya directamente la gira de Putin por Asia, quizás podamos responder esta ahora mismo, recordando a todo el mundo, por favor, a los demoledores y a las demoledoras, que nos acompañen con el like, porque eso nos ayuda contra la censura. Más de 1000 demoledores conectados en vivo y menos de 500 likes, así que 500 likes faltantes. Por favor, demoledores y demoledoras, cliquen el pulgarcito arriba, eso nos ayuda un montón. Adrián, sobre esto, ¿algún comentario sobre el futuro de Bielorrusia en este contexto? Sí, bueno, Bielorrusia es un país con el que en ECAI Center tenemos un especial interés, digamos, ¿no? Un especial interés intelectual, ¿no? Porque ya hace muchos años que para nosotros fue una auténtica sorpresa desde el punto de vista del análisis económico descubrir Bielorrusia, ¿no? Porque descubrimos de pronto que en mitad de Europa había un país industrialmente avanzado con 10 millones de personas y en el que, sorprendentemente, pues cerca del, bueno, depende cómo se valore, ¿no? Entre el 60 y el 70% de la economía es pública, ¿no? Y esto nos dejó absolutamente perplejos, porque es algo de lo que nadie habla, ni nadie ha hablado en estos 30 años, ¿no? Dábamos todos, por supuesto, que el concepto de empresa pública era algo del pasado, salvo excepciones marginales, y de pronto encontramos con un país industrial de 10 millones de personas que funciona, ¿no? Un país que funciona, ¿no? Y con esa estructura de empresa pública, ¿no? Desde un punto de vista, ya digo, del análisis económico, era un auténtico reto, ¿no? Bueno, mi primer reto en este sentido fue viajar con mi familia a Bielorrusia, precisamente con la idea de contrastar si ese país existía, ¿no? Porque yo, con esos datos y bien, ¿no? Nuestra sorpresa, aunque nadie hablase de Bielorrusia, ¿no? En el análisis, que incluso, digamos, en el ámbito político, ¿no? En la izquierda europea, esa izquierda, vamos a decir, tan conformista con la realidad de la evolución neoliberal europea, pero que estaba siempre, digamos, apelando a su carácter reivindicativo, pues por su solidaridad con entornos lejanos como Venezuela, Cuba. Me decía, pero ¿por qué nadie menciona Bielorrusia, ¿no? Era para nosotros algo muy difícil de entender, pero bueno, el caso es que ha sido un factor para nosotros tremendamente interesante para acercarnos desde otra perspectiva a lo que es el concepto de empresa pública y a los posibles modelos teóricos de más apoyados en empresas públicas, que lo que hasta entonces pensábamos que era posible, ¿no? Bien, ¿qué ha sucedido? Bueno, es curioso porque en Occidente, en los últimos años, se tiende a presentar a Bielorrusia como un gobierno títere de Rusia, ¿no? Y es curioso porque esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es decir, las trayectorias de Bielorrusia y de Rusia desde los años 90, desde la disolución de la URSS, han sido radicalmente distintas, ¿no? En Rusia, como en el resto de los países del este, se derrumbó lo que había sido el gobierno soviético y luego, partiendo casi de cero, pues cada país siguió una trayectoria distinta. En Bielorrusia hay una característica absolutamente distinta, que es
que fue cambiando a base de reformas, ¿no? Fundamentalmente a partir del sistema soviético, ¿no? Y esto creó un régimen y una estructura económica sustancialmente distinta a la de Rusia. Y estos dos países se han acercado, eso sí, en los dos últimos, más desde el año 2020 aproximadamente, a raíz sobre todo de la revolución de colores que contra Bielorrusia se organizó desde Occidente, ¿no? Esto creó una situación en la que Bielorrusia ya se fue haciendo consciente de que mantenerse como un país geopolíticamente autónomo e independiente pues era difícilmente viable en el nuevo contexto, y se empezaron a tejer lazos de colaboración creciente entre la Bielorrusia de Lukashenko y la Rusia de Putin, ¿no? Pero de alguna forma sí podemos decir que en realidad es más bien la Rusia de Putin la que se ha ido acercando en alguna medida al modelo de Bielorrusia en distintos ámbitos que lo contrario, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar de cara al futuro con Bielorrusia? Pues evidentemente lo que va a pasar con casi todos los países europeos y sobre todo Europa Oriental va a depender, por un lado, del resultado del choque geopolítico en el que estamos, clarísimamente, ¿no? Pero bueno, suponiendo que de ese choque geopolítico no resulte pues un desastre global o un desastre continental, ¿no? Pues bueno, previsiblemente yo creo que probablemente entre Rusia, Bielorrusia y la futura Ucrania posiblemente trabajarán para crear lazos comunes, en la línea de ese concepto de unión en el que ya se habla entre Rusia y Bielorrusia, pero algún tipo de confederación, algún tipo de estructura común que no recupere, digamos, los niveles de unión que había con la Unión Soviética, pero bueno, algún tipo de confederación o de estructura común probablemente será un horizonte común entre Rusia, Bielorrusia y esa parte de Ucrania que, como he dicho antes, yo pienso que esa parte que no se incorpore formalmente a Rusia tendrá un nuevo estatus y será Ucrania, pero será una Ucrania no mirando a Occidente, sino mirando más a Oriente, si se quiere. Bien, interesante el análisis. Por cierto, perdón por la burrada de recién de haber llamado a la Araucanía chilena Araucaña. Realicé una pausa en la lectura porque no aparecía el acento en el mensaje de Waldo de esa zona. De ahí el error y la duda. Araucanía, una zona, por cierto, muy bonita de Chile, alguna vez recorrida hace muchos años. Comencemos entonces, Adrián, con el análisis ya desde el foco asiático, ¿no? En consonancia con todo esto, vamos de alguna manera recorriendo el globo terráqueo desde Ucrania hacia la derecha, hacia el este. Aquí las imágenes de la visita, la primera de las visitas de Putin de la semana pasada, esta de aquí, efectivamente. Ahora sí. Primera visita oficial de Putin, más allá de ya haber realizado visitas a Corea del Norte. Esta es la primera oficial a su capital. Aquí la caravana acompañándolo. ¿Cuál es el significado de esta visita? Todo esto en Corea del Norte, hay el famoso Aurus ruso. ¿Cuál es el significado de esta visita, Adrián, en tu opinión? Volumen. Ahora sí. Sí, bueno, yo creo que se le pueden buscar significados desde distintos puntos de vista, ¿no? En principio, los acuerdos que se han firmado van más allá de lo geopolítico, ¿no? Se abarcan aspectos como el de turismo, servicios, aspectos comerciales diversos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista geopolítico hay, yo diría que tres aspectos, ¿no?, que se pueden tener en cuenta, ¿no? Un primer aspecto más operativo, ¿no?, que se basa, por un lado, en la capacidad tecnológica militar de Rusia y, por otro lado, en la extraordinaria capacidad de producción militar, de producción de armamento de Corea del Norte.
Corea del Norte, es, para la dimensión que tiene una extraordinaria capacidad de producción, sobre todo de munición y proyectiles, ¿no? Que tal como se está desarrollando el conflicto en Ucrania, estamos asistiendo a un modelo de guerra en el que el gasto de proyectiles y de munición es algo disparatado, ¿no? Disparatado comparando con lo que han sido los conflictos anteriores, ¿no? Es decir, se está basando en un continuo barrer el territorio enemigo con proyectiles, munición de distinto tipo, y antes de poner en riesgo a las tropas, se aprovechan al máximo los barridos por esta vía, ¿no? Y eso quiere decir que el desgaste de municiones y proyectiles es tan grande que desde una perspectiva de medio plazo, las reservas que se necesitan de municiones y proyectiles son inmensas, ¿no? Rusia tiene una capacidad de producción de armamento y de producción de municiones y proyectiles que en este momento supera la de la OTAN. Pero probablemente este acuerdo con Corea del Norte puede ser extraordinariamente importante desde una perspectiva de medio o de largo plazo. Sobre todo si tenemos en cuenta algo que se ha comentado mucho en las últimas semanas, a raíz especialmente del nombramiento de Belousov como nuevo ministro de Defensa, ¿no? Se dijo, bueno, nombran a un economista con una gran capacidad estratégica. ¿Y esto por qué? Y esto porque una de las interpretaciones que se dio es que, bueno, uno de los escenarios previsibles para el conflicto en Ucrania es un escenario de guerra cada vez posiblemente más extensible a otros países, no solo Ucrania, y un conflicto de muy larga duración, ¿no? Y se hablaba incluso de la posibilidad de un conflicto, por decir, sería orientativo, evidentemente, de 10 años de duración, ¿no? Es decir, en lugar de un conflicto que se resuelva rápidamente o de un conflicto estratégico, una hipótesis sobre la mesa es un conflicto de muy larga duración que necesita una gran planificación del conjunto del complejo militar industrial, que en Rusia es fundamentalmente público, ¿no? No como en Estados Unidos o en Europa, que es fundamentalmente privado, y entonces esta explicaba de forma muy clara la necesidad de un economista con una gran capacidad estratégica al mando del Ministerio de Defensa, y muy posiblemente esto nos explica también por qué una alianza estratégica de este tipo con un país como Corea del Norte puede ser importantísima cara a un conflicto de ese tipo, ¿no? Se habla de que, bueno, esa colaboración ya ha empezado y que, aunque el armamento de Corea del Norte no se ha detectado en el terreno de batalla en Ucrania, pero sí posiblemente haya estado alimentando los almacenes rusos, ¿no? Almacenes en previsión de que ese tipo de guerra con un enorme desgaste continuo de munición y de proyectiles continúe o incluso vaya a más, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el primer elemento clave. Como contrapartida, claro, Rusia puede aportarle esa tecnología militar a Corea del Norte, tecnología militar que Corea del Norte necesita en aviación de combate y en armamento antiaéreo, ¿no? Armamento antiaéreo para el cual ya Rusia le va a proporcionar S-400, misiles, plataformas defensivas S-300 y S-400, y ya, bueno, ya se está hablando de que le va a proporcionar también Sukhois, Sukhois de, no sé si de última generación, ya veremos, se está diciendo que sí, pero de última o anteúltima generación, para que Corea del Norte supla lo que estaba siendo uno de sus déficits más importantes. Déficits que estaban muy agravados por todos los años de sanciones que Corea del Norte ha soportado, ¿no? Corea del Norte tiene un ejército inmenso, muy bien entrenado, y tiene bueno, armas nucleares, ¿no? Y capacidad misilística, ¿no? Pero tiene esas dos debilidades, aviación de combate y equipamiento antiaéreo, ¿no? De este tipo. Bueno, entonces ese es un reforzamiento muy importante del ejército de Corea del Norte, ¿no?
Pero eso yo lo decía desde un punto de vista casi más táctico, ¿no? Más operativo, vamos a decir. Pero luego, desde un punto de vista estratégico, estamos hablando de la posibilidad de un pacto de defensa mutua, ¿no? Un pacto de defensa mutua que refuerza a los dos países ante un posible conflicto internacional con otras fuerzas, ¿no? En ese pacto de defensa mutua que algunos han comparado con el de la OTAN, vamos a ver con el artículo 5 de la OTAN, famoso, ¿no? Vamos a ver cómo está realmente redactado, ¿no? Pero el artículo 5 de la OTAN tampoco es exactamente lo que se dice, ¿no? Es decir, los países de la OTAN no están obligados a acudir en defensa, militarmente en defensa están obligados a prestarle apoyo, ¿no? Pero no se dice expresamente que estén obligados a intervenir militarmente, ¿no? Otra cosa es que efectivamente solo esté un pretexto para intervenir, etcétera. Pero yo creo que esto es importante, bueno, no, dependiendo, claro, de las características de ese hipotético conflicto futuro, ¿no? Pero, claro, el ejército de Corea del Norte puede ser de una importancia extraordinaria para su desplazamiento, no solo ya para el ámbito del Asia-Pacífico, en el norte de Asia-Pacífico, en el propio Corea del Norte y alrededores, sino cara a posibles desplazamientos masivos de tropas a otras partes del mundo. Corea del Norte tiene capacidad sobrada para desplazar decenas o incluso cientos de miles de tropas, si son necesarias en algún momento, a Oriente Medio, por ejemplo, o a África, o incluso a Latinoamérica, si fuese necesario. Con lo cual, eso es una capacidad estratégica tremendamente importante. Bueno, otro elemento es relacionado con lo que hemos comentado antes. Hay que tener en cuenta el contexto de los días anteriores en los que Rusia había hecho referencia a que frente a estas amenazas y actuaciones de Occidente contra Rusia, ellos pueden responder asimétricamente y que una de esas respuestas iba a ser armar a enemigos directos de los países occidentales que ataquen a Rusia, ¿no? Y evidentemente Corea del Norte encaja perfectamente en ese perfil, ¿no? Entonces, armar a Corea del Norte supone una amenaza directa contra los aliados de Estados Unidos, ¿no? Un posible conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur y Japón no implicaría directamente a Rusia en un conflicto con la OTAN, que probablemente, por lo que hemos dicho antes, es lo que la OTAN quiere provocar, está intentando provocar, y a Rusia no le interesa, ¿no? Pero Rusia puede responder a todas esas actuaciones por vías indirectas, pues bueno, como se ha hablado también, pues, por ejemplo, armando a los hutíes si fuera necesario, ¿no? Pero por razones probablemente de otro tipo, pues eso en este momento no se está haciendo. Pero Corea del Norte puede ser perfectamente pues un instrumento más dentro de ese choque geopolítico global que pudiera, en su caso, abrir un nuevo frente o responder en caso de que la OTAN o Estados Unidos decidiese abrir un nuevo frente, ¿no? Ya en el contexto geopolítico de este momento tenemos claramente dentro de ese choque entre los países emergentes y Occidente y la élite occidental, si se quiere, dos frentes ya, ¿no? Un frente en Ucrania, otro frente en Oriente Medio o Israel-Gaza, si se quiere, ¿no? Se ha hablado constantemente de la posibilidad de que estalle un tercer frente en Asia-Pacífico que podría estallar alrededor en el ámbito de Taiwán, China y Taiwán, o también quizás en el ámbito Corea, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, Japón. Puede estallar también perfectamente, ¿no? Entonces, tanto porque a uno de los dos bandos, cuando se nos pregunta sobre esto, claro, los analistas muchas veces tendemos a atribuir responsabilidades de futuro siempre al otro bando, ¿no? Es decir, si a partir de ahora hay un ataque, si la OTAN ataca, ¿no? Porque Rusia no va a atacar, bueno, yo creo que ya, tal como están las cosas,
yo creo que no es correcto hacer ese tipo de análisis, ¿no? Porque una vez que hay una amenaza mutua de un nivel estratégico como en el que estamos, la verdad es que yo pienso que cualquiera de las partes puede tomar la decisión de atacar a la otra, y no necesariamente la parte que tome la decisión de atacar va a ser la parte que quiera la guerra, ¿no? Sino muchas veces los que empiezan la guerra las empiezan porque, viendo que ya no hay más remedio, pues como dijo Putin también, mejor ser el que dé el primer golpe, ¿no? Entonces, creo que eso puede pasar en cualquier momento, y sea un bando o sea el otro, una parte u otra, la que empiece, pero Corea del Norte, evidentemente, en Asia Pacífico puede tener un papel muy importante, porque es un país con un ejército tremendamente potente y un ejército muy numeroso, y que ahora con la tecnología rusa pues puede hacer frente probablemente a cualquier amenaza sobre todo por parte de los aliados de Washington en Asia Pacífico, Corea del Sur y Japón fundamentalmente. Sí. Acá presentaba, mientras realizabas tu análisis, presentaba las imágenes de la despedida, bueno, de la llegada, la vueltita en el Aurus ruso, y el regalo de los perritos de esta raza oriunda de Corea. Siempre, de alguna manera, no solo llamativo, sino aún coloridas las imágenes de Corea del Norte. De alguna manera rememoran la Unión Soviética. Bueno, una cosa muy particular. Ahora, Adrián, en línea con tu análisis, aparentemente Rusia comienza a responder en términos geopolíticos, golpe por golpe, no en términos militares. En eso presenta una moderación verdaderamente muy fuerte, pero en términos geopolíticos. Estados Unidos genera una guerra en la frontera rusa. Rusia por primera vez despacha submarinos nucleares a Cuba, ¿sí? Como, bueno, vos con tu presencia al lado de nuestra casa, nosotros con presencia nuestra al lado de la tuya. Estados Unidos presenta un acuerdo militar con Corea del Sur relativo a la autodefensa, ¿sí? Y además presenta bases militares también, presenta efectivos, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de 5.000, si no recuerdo mal, puede que bastante más que eso en Corea del Sur. Putin realiza una visita y establece un acuerdo militar de defensa, ¿no? Si alguien realizara un ataque contra Corea del Norte, Rusia respondería, y lo mismo viceversa. Acuerdos militares, acuerdos de otro tipo, y genera un segundo frente para Occidente, con lo cual, bueno, ustedes, Estados Unidos, OTAN, Occidente colectivo, quieren una disputa geopolítica, no solamente a través de Ucrania, sino también en el Asia-Pacífico. Bueno, nosotros también establecemos ahí nuestra presencia. De alguna manera, un golpe por golpe en lo geopolítico, ¿no? Porque una vez más, en lo militar no responde a las provocaciones como, por ejemplo, las de hoy. ¿Acompaño tu análisis con estas palabras o cometo un error de interpretación? Bueno, vamos a ver. Respuesta militar se está dando de cierta forma, de forma indirecta, porque, claro, tenemos que considerar, yo creo que no solo a Rusia, tenemos que hablar yo diría, de ese bloque emergente, ¿no? Y en realidad, cuando digo que lo que está sucediendo en Oriente Próximo es parte de esa misma Guerra Fría, que ya se está convirtiendo en buena parte en guerra caliente, pues estoy de alguna forma situando en el mismo bando o en los mismos dos bandos de países emergentes y de Occidente a los que están combatiendo en Oriente Próximo, ¿no? Con lo cual ya hay, desde ese bloque emergente, ya hay, digamos, otra respuesta militar añadida a la de Ucrania.
en ese sentido, que puede ser un precedente para que se abra un tercer frente o no. Bueno, vamos a verlo, porque supongo que ahí tiene que haber muchos cálculos estratégicos detrás antes de tomar una decisión de este tipo, ¿no? Bien. Segunda visita de Putin en este viaje, y una vez más, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos por favor con el like. Visita a Vietnam, no menos colorida que la de Corea del Norte, muchos niños en la calle una vez más. Ahí la llegada de las limusinas, las famosas Aurus rusas. Y aquí el nuevo primer ministro vietnamita. Hasta ahora, si no recuerdo mal, es el primer encuentro con este nuevo primer ministro tras la destitución del anterior por, bueno, causas, por cuestiones ligadas a la corrupción, acusaciones por corrupción. Ahí siempre los maletines al lado de los maletines nucleares, al lado de Putin. ¿Cuál tu lectura de esto? Mientras presentamos también la visita de Putin a el Monumento por los Héroes en Hanoi. Todo esto como trasfondo también histórico-cultural, ¿no? La guerra de Vietnam, el apoyo de la Unión Soviética a la Vietnam socialista de aquel entonces. Adrián, tu lectura de esta segunda parte del viaje. Bueno, yo creo que tienen características muy distintas. Vamos a ver, el caso de Rusia-Vietnam lo podemos enmarcar dentro de la estrategia conjunta entre China y Rusia para ir extendiendo el ámbito de influencia de ese proyecto emergente, ¿no? Vamos a ver, ese proyecto emergente, que es un proyecto anticorporativo, nosotros lo llamamos así, proyecto anticorporativo, que surge en Rusia a partir de eso que a veces se llama la Revolución Putin, a partir del año 2000, y que en China se pone en marcha a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012, ¿no? Enseguida, China y Rusia van acercando sus estrategias, ven que tienen muchos puntos en común, tanto desde el punto de vista de esas estrategias anticorporativas internas como externas, es decir, como a nivel mundial, en esa apuesta por un mundo multipolar frente al mundo unipolar, y empiezan a proyectar su influencia cara, por un lado, a los BRICS y su influencia progresiva en otras áreas del mundo. Una influencia que fundamentalmente es económica en el caso de China y más política y militar en el caso de Rusia, evidentemente, ¿no? Pero aquí hay otro factor muy importante, que es el de los países limítrofes. Es decir, tanto China como Rusia son países muy grandes, ¿no? Y son países muy grandes y que históricamente, lógicamente, los países muy grandes en los países contiguos tienden a generar recelos históricos, ¿no? Y esos recelos históricos, cara a lo que es la expansión de ese mundo emergente, de los BRICS, de esa influencia, vamos a decir, anticorporativa, pues en buena parte los han intentado superar en base a intercambiar papeles. Y esto llevó a que China, por ejemplo, desarrollara todo un plan masivo de inversiones y de colaboración económica con el este de Europa, ¿no? Con muchos países del este de Europa que tenían esa reticencias o esas suspicacias históricas con respecto a Rusia, ¿no? Y bueno, ha sido un plan que ha tenido un gran desarrollo en prácticamente toda Europa Oriental, con distinto éxito, y que de alguna forma, a partir del choque geopolítico del 2022, pues ha quedado un poco en cuestión, ¿no? Porque desde Occidente, de alguna forma, se está cortando lazos con el conjunto, intentando por lo menos cortar lazos con el conjunto del mundo emergente, ¿no? Entonces, ahí hay países que sí han quedado muy enganchados a esa
relación con los países emergentes, ¿no? Como Serbia o Hungría, como vimos muy claramente en la visita de Xi Jinping a Europa, ¿no? Serbia, Hungría, sí, también, por ejemplo, Eslovaquia, ¿no? Y en el caso de Asia, esto ha sido muy claro con respecto, por ejemplo, a Vietnam y a India, que son dos países que con grandes recelos históricos con respecto a China. Recordemos que entre Vietnam y China hubo una guerra en los años 70. Y esos recelos históricos, decía, en buena parte se han intentado superar gracias a que tanto Vietnam como India son grandes amigos históricos de Rusia, ¿no? Y han tenido lazos muy profundos entre ellos. Vietnam desde el inicio, ¿no? desde después de su independencia, mantuvo, después de la salida de Estados Unidos, mantuvo lazos muy estrechos con Rusia y muchas dificultades de relación con China, ¿no? Entonces, esas reticencias históricas se han mantenido y han intentado superarlas a través de ese fomento de esa relación con Rusia, ¿no? Y algo similar ha sucedido con el caso de India, ¿no? En el caso de India, pues esa relación con Rusia, estratégica con Rusia desde hace mucho tiempo, pues ha facilitado enormemente la presencia y la implicación de India en los BRICS, por ejemplo, a pesar también de esos recelos históricos, esos choques fronterizos con China, ¿no? Yo creo que este es el marco fundamental en que hay que ubicar también esta visita, ¿no? Dentro de ese fortalecimiento de esos lazos que son muy importantes, en especial con respecto a Vietnam. El papel de Rusia con respecto a Vietnam es clave. Y aunque estamos viendo que como distintos países del sudeste asiático están dando ya pasos firmes hacia los BRICS en concreto, ¿no? Y hablo de Tailandia, de Indonesia y de Malasia, fundamentalmente, ¿no? Tres grandes países que son de un impacto definitivo en el conjunto del sudeste asiático, ¿no? Sí, considerando la reacción de Estados Unidos, la visita generó muchas repercusiones porque en gran medida los estadounidenses conceptualizan a Vietnam como un aliado en su política contra China y bueno, de alguna manera esta declaración de neutralidad y lograda por Putin a través de esta visita, no generó una alianza como con Corea del Norte, pero sí generó de alguna manera un territorio neutro en el caso de un conflicto en esa zona, ¿no? Sí. Y esto en Estados Unidos generó mucho revuelo, incluso determinaron la visita de un político de primera línea en los próximos días, no recuerdo exactamente quién. ¿Cuántos hechos pegaditos uno al otro, ¿no, Adrián? En esta última semana, cuántos hechos geopolíticos, bueno, las condiciones de Putin para la negociación de paz, la visita a Corea del Norte, esta visita, de repente una sucesión de hechos significativos. Sí, no es extraño que los acontecimientos estén acelerando, ¿no? Si tenemos en cuenta el contexto temporal en el que nos estamos moviendo, ¿no? Que ya lo he dicho antes, creo, ¿no? Ese contexto en el que probablemente las élites occidentales tienen esa referencia de alto peligro con las elecciones norteamericanas en noviembre y que, por lo tanto, creen que probablemente les interesa hacer estallar el conflicto antes de que esas elecciones o por lo menos antes de que Donald Trump llegue al poder en enero, ¿no? Si llega, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que evidentemente estamos en los últimos meses en los que esa estrategia puede estallar y esto explica que tanto en un área como en la otra, pues que los acontecimientos se disparen, ¿no? La aceleración de los movimientos se dispare, ¿no? Sí, por ahí recordaba una de las demoledoras, ahí justo recién perdido el mensajito de Armadillo Amarillo, que nos acompaña siempre, el desastre de la última visita de Biden
a Vietnam, ¿no? Con un objetivo similar en el sentido de establecer presencia estadounidense y, bueno, una vez más protagonizó sus episodios de confusión, de desorientación. Contabilizamos, Adrián, hasta ahora 820 me gusta. Si podemos redondear en 1000 me gusta, comenzamos la discusión sobre las últimas encuestas, tanto para las elecciones de Francia como para las elecciones en Reino Unido, tanto de aquí a poco, en las próximas semanas. Si no, no. Así que llamamos a todos los demoledores y las demoledoras a acompañarnos con el like. La última vez, Adrián, cuando realizamos vamos a llamarlo, una amenaza de este tipo, en 10 segundos ascendieron los likes hasta 1000 inmediatamente. Mientras tanto, Adrián, en esta gira alrededor del planeta Tierra, ¿qué vamos a presenciar la semana próxima en el debate entre Trump y Biden, considerando las últimas 2 semanas de Biden y la cantidad de episodios de demencia senil a plena luz del día? ¿Qué vaticinas para ese escenario, Adrián? Porque podría protagonizar una situación verdaderamente escandalosa. Sí, tú lo has dicho, podría, ¿no? Porque efectivamente estos episodios, vamos a decir, de demencia senil de Biden, bueno, se alternan con periodos de lucidez aparente, ¿no? Con lo cual, es que, por lo menos desde nuestro punto de vista, ya que no controlamos los datos médicos de Biden de forma cercana, esto puede ser casi una lotería, ¿no? Es decir, el que gestione ese debate de una forma más o menos racional, más o menos normalizada, o que efectivamente, como tú dices, se convierta en un auténtico escándalo de imagen, pues puede ser algo casi casual, digamos, ¿no? Claro, la verdad es que lo que está sucediendo con Biden es algo tremendamente llamativo, que necesita un análisis seguramente más allá de lo anecdótico, ¿no? En el que quizás es muy fácil quedarse, ¿no? Porque claro, se habla mucho de los episodios recientes, pero episodios, yo creo que similares, Biden lleva teniendo desde el principio, incluso desde la campaña electoral, ¿no? De acuerdo. Claro, la gran cuestión es ¿por qué se toleró que Biden fuese candidato en esas condiciones? ¿Por qué luego se toleró que permaneciera durante 3 o en principio 4 años en la presidencia del país, ¿no? Claro, la única hipótesis en la que todos los analistas están pensando es que en realidad no es el que toma las decisiones y que, por lo tanto, pues, no importa demasiado el que esté en esa situación, por mucho que la imagen que proyecte sea desastrosa, ¿no? Porque las decisiones se toman a otro nivel. Ahí hay distintas especulaciones, se suele hablar del entorno de Obama, pues bueno, hay con opiniones distintas, ¿no? Pero claro, al final, si ese es el contexto que explica por qué también sigue siendo el candidato de los demócratas a la presidencia, pues bueno, es un contexto ciertamente extraño. La verdad es que no encaja en ninguna hipótesis racional, porque ante una preocupación aparentemente tan grande de los demócratas y de las élites corporativas ante una posible victoria de Trump, pues difícilmente pueden encontrar un candidato peor, ¿no? Difícilmente, ¿no? Eso es realmente sorprendente, ¿no? Realmente sorprendente. Sí, yo recuerdo episodios incluso antes episodios de este tipo antes de las elecciones anteriores, pero no tan frecuentes. Y la demencia senil, a diferencia de la suposición de mucha gente de que de repente esta condición acomete a una persona y esa persona abandona por completo la lucidez de la noche a la mañana todo el tiempo, no. Va generando de manera acumulativa, bueno,
el deterioro de las capacidades neuronales y cognitivas con frecuencia cada vez mayor, con momentos de lucidez en el medio. Entonces puede aparecer completamente lúcido en algún momento, obviamente con medicación y demás. También pueden hasta cierto punto generar cierto manejo o cierta desaceleración del deterioro, pero en estas últimas 2 o 3 semanas, Adrián, presenciamos prácticamente en cada aparición pública de él, una tras otra, y más aún en los momentos de improvisación, en los momentos en los cuales uno realmente presencia el estado verdadero de una persona, más allá de la automaticidad de la lectura de un teleprompter o de una de las famosas tarjetitas. Cada vez más grandes o cada vez más frecuentes estos episodios, y contra Trump justamente en un escenario televisivo, Adrián, porque más allá de nuestras simpatías o antipatías por Trump, el tipo un animal mediático, completamente. Sí, pero yo digo, lo más llamativo, pues ya digo, en un debate concreto, pues puede ser casi anecdótico que suceda una u otra cosa, o puede ser casual, pero claro, es que tenemos la campaña delante, ¿no? Y toda una campaña, al final, desarrollada por una persona que está en esas condiciones, ¿no? Algo, no sé, no tiene una explicación clara por un Partido Demócrata o los sectores alrededor del Partido Demócrata que aparentemente están en una situación de pánico histórico frente a la posible segunda presidencia de Donald Trump. Es realmente extraño que no se haya puesto otro candidato sobre la mesa todavía. Sí. Se sigue diciendo que puede suceder hasta en verano, ¿no? Pero es extraño que no haya sucedido ya. Es muy extraño. Hay rumores de posibles candidatos que quizás durante el mes de julio pues se tome una decisión para que sea otra persona el candidato, etc. Pero el proceso en conjunto es difícilmente explicable. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, 930 likes, todavía 70 menos de nuestro mínimo. Aún así vamos a realizar una excepción porque queremos presentar el tema de Europa y de las encuestas, algunas de ellas verdaderamente muy, muy llamativas, como las de Reino Unido. Adrián, ¿cuál es la situación en Reino Unido con el llamado a elecciones anticipadas por parte de Rishi Sunak? ¿Y cuál la situación en Francia con el llamado a elecciones anticipadas para el Parlamento? ¿Sí? Porque después de la debacle de las elecciones europeas en Francia, Macron, muy afectado, determinó el adelantamiento de las elecciones para el Parlamento, no para su cargo, aunque en realidad realizaban de alguna manera las elecciones europeas a eurodiputados, representan un referendo a los gobiernos, no a los parlamentos, pero bueno, él generó ese hecho político. ¿Por dónde querés comenzar, Adrián? Bueno, vamos a ver, si empezamos por Francia, aunque lo más llamativo de los últimos días seguramente sean las encuestas del Reino Unido, ¿no? Pero bueno, empezando por Francia, aunque ha habido distintas hipótesis sobre las razones que han llevado a Emmanuel Macron a hacer esa convocatoria, la verdad es que resulta chocante si lo vemos desde un punto de vista exterior, desde el punto de vista del papel geopolítico y sobre todo cara al previsible estallido bélico que había adoptado Emmanuel Macron en los últimos meses, ¿no? Liderando esa estrategia de escalada para llevar a Europa a un conflicto continental, ¿no? Y claro, justo en mitad de esa dinámica, que de pronto abrir un paréntesis interno con una convocatoria de ese tipo de elecciones legislativas, pues parece claramente contradictorio, ¿no? Por alguna razón, Macron ha pensado que quizás las elecciones europeas le dejaban en una posición demasiado débil, ¿no?, para continuar manteniendo ese liderazgo internacional, ese liderazgo en la OTAN, digamos,
o ese liderazgo, una estrategia belicista, y ha pensado que necesitaba un refuerzo político interno y que esas elecciones legislativas le podían proporcionar quizás ese refuerzo. Bueno, de hecho, sí es cierto que a partir de la convocatoria de elecciones legislativas, Macron ha bajado el tono de sus declaraciones en el ámbito geopolítico, en el ámbito belicista, digamos, y de alguna forma ha sido sustituido pues, por los norteamericanos y por los británicos en ese tono agresivo que venía manteniendo, ¿no? Incluso con declaraciones más agresivas por parte de Alemania, etcétera, ¿no? Pero la otra cuestión es por qué Macron pensaba que, bueno, le interesaba, aunque fuese abrir un paréntesis breve de 1 o 2 meses, digamos, para convocar esas elecciones y que esas elecciones le iban a reforzar, ¿no? Hombre, en principio tenía la perspectiva de los años, de las convocatorias anteriores, sobre todo en las presidenciales, en las que el carácter de doble vuelta y el frente anti-Le Pen le habían permitido mantenerse a pesar de su extraordinaria falta de popularidad, le habían permitido salir adelante, ¿no? Y ganar las elecciones, incorporando en esa segunda vuelta votos de otras opciones políticas, ¿no? Y quizás como estas elecciones legislativas, no de una forma matizada, pero también son a doble vuelta, pues igual pensaba que esos mecanismos podían también ayudarle a que por lo menos obtener mejores resultados que en las europeas, ¿no? Pero la verdad es que los analistas en general dudan que esto vaya a suceder y que no sea realmente un mayor desastre político para Macron, ¿no? Claro, hay distintos elementos que se han puesto en marcha. Uno de ellos es el frente de izquierda, porque probablemente Macron confiaba en que de alguna forma, ante esa amenaza de una posible victoria de Le Pen, volver a aglutinar el voto de todos los no Le Pen, ¿no? Pero esa configuración clara de un voto, de un frente de los grupos de izquierda, ya es un elemento que dificulta aglutinar voto alrededor de Macron. Va a dificultar ese aglutinamiento, ¿no? Si no me equivoco, el voto en las circunscripciones legislativas se puede decidir si una de las opciones obtiene más de un determinado porcentaje, no sé si es un 25, un 30%. Con lo cual se decide entonces en la primera vuelta, ¿no? Si ninguna obtiene un porcentaje de ese tipo, pueden pasar a la segunda. Con lo cual es muy posible que un hundimiento como significativo tanto de la derecha tradicional como del bloque, vamos a decir, liberal de Macron, pues que faciliten que una buena parte de las circunscripciones queden incluso ya desde la primera vuelta, tanto en manos o del frente de izquierda o del grupo de Le Pen, ¿no? Con lo cual, su posición iba a quedar no ya reforzada, sino sustancialmente debilitada. Bueno, vamos a ver cómo avanza la campaña, la breve campaña, pero bueno, esta es una expectativa que, por lo menos durante estos últimos días, casi todos los analistas están interpretando como que va a resultar un grave paso en falso del propio Macron, ¿no? De Macron o de los que le hayan asesorado en este sentido, ¿no? Claro, es distinta la situación en el Reino Unido, porque ya desde una perspectiva tan personalizada como en Francia, sino ya desde la perspectiva del Partido Conservador, de los posibles resultados del Partido Conservador, que pueden suponer un auténtico golpe histórico para este partido, ¿no? Es decir, si se confirma lo que están diciendo las encuestas de un hundimiento tan grande del Partido Conservador, que casi le sitúa en 0 escaños, bueno, son encuestas todavía, evidentemente, habrá que verlo, ¿no? Pero frente a un partido reformista o partido de la reforma de Nigel Farage, que se está disparando en las encuestas, yo creo que este ha sido el factor fundamental con el que probablemente no contaba Rishi Sunak, ¿no?
que el Partido de la Reforma, que Nigel Farage se iba a volcar de tal forma y con tan grandes resultados desde el primer momento, ¿no? Probablemente el resultado claramente va a ser de victoria del Partido Laborista. Las políticas no van a cambiar en lo sustancial en el Reino Unido porque tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista de Keir Starmer, pues en lo sustancial tienen líneas similares. En lo sustancial, en lo que es el ámbito geopolítico, que en este momento a corto plazo es lo más importante, pues defienden los mismos intereses. Keir Starmer responde a la línea de la sociedad fabiana. La sociedad fabiana, que ya desde el siglo XIX se plantearon como objetivo fundamental infiltrar el laborismo. De alguna forma, de ser posible, poner el laborismo al servicio de las élites corporativas y siempre en una pugna constante con los sectores más relacionados con los sindicatos, etcétera. Entonces, dentro de esa pugna, pues evidentemente Jeremy Corbyn respondía a una ala no controlada por la oligarquía, pero otros sectores como los de la tercera vía o el sector de Keir Starmer, evidentemente sí son sectores perfectamente sometidos a las estrategias de la oligarquía, con pequeños matices frente a los conservadores que les permitan mantener la diferenciación de imagen, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de lo realmente importante geoestratégicamente, que no es ni determinados aspectos de la política interna, ni tampoco ni siquiera el Brexit, ¿no? Pero desde el punto de vista de esa agresividad del Reino Unido con respecto a Rusia y con respecto al choque en Ucrania se van a mantener con toda probabilidad, con un Keir Starmer al frente del gobierno británico. Y eso sí, podemos especular que no de forma inmediata, pero que Keir Starmer aproveche lo que ha sido el desprestigio de los últimos años del gobierno conservador para dar pasos previsiblemente hacia una reconsideración del Brexit, ¿no? Previsiblemente. Otra cosa es, claro, lo que pueda representar a medio plazo ese auge del Partido de la Reforma, ¿no? Que claramente es un partido muy cercano en muchos aspectos al trumpismo y muy antiatlantista, anti-OTAN, ¿no? Curiosamente. Y contrario a las políticas de la OTAN con respecto a Ucrania. Pero claro, tampoco tiene expectativas de incidir en el gobierno a corto plazo, que es lo realmente importante desde el punto de vista de ese conflicto geopolítico, sin perjuicio de que a medio o largo plazo pues pueda conseguir otro tipo de posicionamientos. Dentro de esos posicionamientos anticorporativos, anti-OTAN, además de lo que suelen ser posiciones dominantes, porque son las que primeramente han surgido, ¿no?, en el ámbito populista conservador, pues tenemos también ese partido del trabajo, partido de los trabajadores de Galloway, ¿no? De Galloway, sí. Mi voto para él. Sí, que, bueno, ha tenido un pequeño éxito en el 2023 en una circunscripción, pero que no tiene tiempo para ser una opción significativa, desde luego, en estas elecciones, ¿no? Otra cosa es que, viendo cómo este tipo de alternativas están surgiendo en distintos países, pues estas opciones, vamos a decir, populistas o populares o anticorporativas de izquierda, por llamarlas de alguna forma, pues se ve que están surgiendo, que van a más, y además en países donde ya tiene una presencia, como en Eslovaquia, con el gobierno de Fico, o con ese 6% de Sarah Wagenknecht en Alemania, pues puedan, dentro de esa tendencia, puedan ir a más, lo cual parece algo lógico, ¿no? Sí, recordemos que en el Reino Unido, como en Estados Unidos, el sistema electoral en gran medida determina el resultado, el desarrollo de las elecciones y el resultado de las elecciones. El sistema electoral presenta jurisdicciones locales
con un sistema bipartidista y un sistema de mayoría absoluta. No recuerdo ahora la terminología exacta de, bueno, voy rememorando lo aprendido hace muchos años en la carrera de ciencia política. Básicamente, en lugar de una elección con resultados nacionales, básicamente concatenan muchas elecciones locales, ¿sí?, en las cuales los electores deben determinar a un candidato para su circunscripción, y el de mayor cantidad de votos, ese aparece como el único ganador y todos los demás como perdedores, ¿sí? Entonces, si un candidato de los conservadores o del laborismo recoge 100 votos y el segundo recoge 99 votos, bueno, esa circunscripción ganada por el de los 100, y el del 99 y todos los demás, perdedores absolutos. ¿Qué genera esto? Un sistema bipartidario en la práctica, ¿no? Entonces, los dos grandes partidos históricamente, o bien el laborismo o bien el conservadurismo, los Tories o los ¿cómo llaman a los laboristas? Bueno, Whigs, ¿no? Los llaman a los otros, bueno, lo mismo, los laboristas o los Sí, bueno, conservadores. Whigs eran los liberales, ¿no? Sí. Los Whigs, los liberales, efectivamente, perdón. Bueno, entonces, por lo general, uno de esos dos partidos electos, lo mismo que en Estados Unidos, o bien los republicanos o bien los demócratas, muy difícilmente un tercer partido puede conquistar el primer lugar. Por lo general, las terceras y cuartas fuerzas realizan buenas elecciones en una elección en la cual el sistema electoral recoge proporcionalmente los resultados de todo el país, y ahí generan terceras o cuartas fuerzas. Rara vez aparecen primeras, sí, conquistan el primer lugar. Por eso esto de o los unos o los otros, o los conservadores o los laboristas, y además esto de que de todas las fuerzas deben presentar candidatos y naturalmente aparato político, una organización política en todas esas pequeñas circunscripciones, ¿sí? No solamente deben aparecer armados a nivel nacional, con un candidato a nivel nacional y con fiscales, militantes, gente repartiendo volantes, gente fiscalizando, etcétera, etcétera, no solo a nivel nacional o en algún lugar del país, sino en cada una de esas pequeñas circunscripciones a lo largo de todo el país. Por eso, los partidos nuevos sin aparato, sin el aparato político, como por ejemplo el partido de Galloway, el partido de los trabajadores británicos, bueno, difícilmente puede presentar candidaturas en todos los lugares, puede presentar fuerza, músculo en todas las zonas, y por eso, ante la debacle del conservadurismo, bueno, la muy buena elección presunta del laborismo, y bueno, el partido de Reform UK, este partido de Nigel Farage, en ascenso, pero claro, después de muchos años y con una buena parte de la estructura del conservadurismo tomada a lo largo de los años, ¿no? De la estructura del aparato de los conservadores. Aún Sí, así, alguna vez. Adrián, muy fuertes las encuestas. Recién lo presentábamos ahí, ¿no? Una Sí. caída de los conservadores tremenda. Sí, es que se ha dicho sobre el Reino Unido que como tú has explicado, ese sistema hace muy difícil el surgimiento de fuerzas alternativas, y precisando más, se ha dicho que las fuerzas alternativas no pueden en el Reino Unido surgir poco a poco, precisamente por el sistema electoral, tienen que surgir de golpe, ¿no? Claro, y parece que el partido de la reforma de Nigel Farage está en esa situación. Es decir, a través de las encuestas los ciudadanos ven que se ha producido un estallido y un hundimiento de los conservadores, con lo cual ya se convierte en una alternativa posible para en muchas circunscripciones ser el primero, que es, digamos, la referencia clave para poder atraer el voto, ¿no? Claro. Bueno, finalmente contabilizamos los 1000 likes, 1050, así que bueno, recogimos el objetivo de likes, de pulgares arriba. Muchas gracias, demoledores y demoledoras, por el apoyo.
Adrián, ya casi 2 horas de conversación. ¿Qué tal si redondeamos acá con tu cierre libre por completo para lo que vos quieras, comentarios sobre esto, sobre otra cuestión? Y quiero, por favor, que recuerdes cuándo tu programa en DMP Geopolítica, qué hora y demás. Sí, bueno, en DMP Geopolítica estábamos todos los jueves a la tarde o noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid. Además de ese programa, bueno, os pedimos siempre que nos hagáis preguntas, comentarios, ideas o propuestas que las tratamos, las respondemos con el ritmo al que podemos, a través de vídeos específicos de preguntas y respuestas que los estamos ubicando, eso sí, en el canal de acuerdo con DMP Geopolítica, en el canal de ECAI Center en YouTube. Entonces, si vais a ese canal, ahí encontraréis los vídeos de preguntas y respuestas, también de las preguntas y de los comentarios que nos hagáis en DMP Geopolítica. Nosotros siempre decimos que a la hora de orientar esas respuestas, que no somos agentes políticos, que somos analistas, que por lo tanto, bueno, respondemos exclusivamente sobre lo que hemos analizado o lo que por lo tanto sabemos. Si tenemos dudas, tenemos que transmitir dudas, y si no sabemos, deciros claramente que no sabemos. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso con vosotros, ¿no? Bien, y si queréis, para terminar, bueno, pues intentando siempre plantearnos algo desde un punto de vista positivo, cara a los que nos escuchan, pues yo intento orientarlo siempre el final un poco en la misma dirección, ¿no? Partiendo de este comentario que hemos hecho de hasta qué punto estamos en unos meses clave, ¿no? Probablemente estratégicamente clave, entre ahora mismo y las elecciones norteamericanas, o quizás el mes de enero, que es el ascenso o la toma de posesión del nuevo presidente. Entonces, son 6 meses en los que el mundo, Occidente en particular, pero el mundo en su conjunto, va a estar sometido a unas tensiones impresionantes y a un altísimo riesgo de una guerra o continental en Europa o incluso mundial. Bueno, entonces la cuestión es, cada uno de nosotros, de los que nos escuchan, ¿qué puede hacer al respecto, ¿no? Yo creo que aquí hacer, aunque sea una pequeña reflexión, es importante. Claro, lo que se puede hacer al respecto es muy distinto de un entorno a otro, de un país a otro y de una persona a otra, ¿no? Bueno, yo siempre os diría, situándonos en Occidente, que miréis alrededor, de ser posible, ¿no? Intentando crear, claro, las posibilidades de reorientar lo que está sucediendo, o provienen de la relación de fuerzas entre las grandes potencias, y ahí como ciudadanos durante estos meses poco podemos incidir, y la otra es que se genere un cierto movimiento popular, digamos, impidiendo que se continúen dando estos pasos hacia una escalada bélica, ¿no? Cara a ese movimiento popular, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cada uno de nosotros, yo creo que deberíamos mirar al entorno, primero al entorno en que nos movemos, fundamentalmente en grupos políticos, sindicatos, asociaciones, y detectar, de ser posible, personas en las que veamos, personas con ciertas responsabilidades en esos grupos, que veamos que pueden estar abiertas, ¿no? Que veamos que pueden incidir en un determinado posicionamiento en este grupo, en crear por lo menos un grupo de debate que se movilice, que empiece a actuar de alguna forma, porque tampoco sabemos si lo que puede pasar va a pasar ahora, va a pasar dentro de unos meses, o va a pasar dentro de un año, o no va a pasar, ¿no? Pero sí sería, y lo ideal, movilizarse cuanto antes, pero si no es posible hacerlo cuanto antes, pues organizarlo a medio plazo, ¿no? Y también, eso sí, si vemos que no hay nada posible de posibilidades de movilización o de activación en nuestro sindicato, en nuestro grupo político, etcétera, pues de ser posible intentar hablar con otras personas para organizar algo fuera de esos ámbitos. Y, hombre, si es un grupo político, es una asociación, es un sindicato, pues también. Pero si no, por lo menos hacerlo a nivel de Internet, que ofrece instrumentos para organizar a las personas de forma más o menos informal, pero de forma más o menos rápida también, y con menos recursos y menos esfuerzo y menos gasto. Bueno,
yo creo que esta es una posible reflexión, si te parece, Ezequiel. Completamente de acuerdo, y quiero remachar una vez más el elevadísimo nivel y la profundidad de los análisis de Adrián en su programa todos los jueves, una vez más a las 9 de la noche en DMP Geopolítica, en los cuales no solamente presenta las cuestiones geopolíticas con un nivel terrible, como las presentó hoy, sino también muchísimos temas ligados a la geoeconomía y a la geoeconomía, a la cultura también, debates políticos, filosóficos muy profundos, presentados de una manera súper didáctica, súper asimilable y con un nivel de pensamiento a la vanguardia de los temas y de las discusiones en el presente, en las ciencias sociales y en los ámbitos políticos. Así que mi recomendación personal para que todo el mundo acompañe el programa de Adrián, como así también el resto de los programas de DMP Geopolítica. Muchas veces, Adrián, a veces en entrevistas, yo respondo la pregunta de, Ezequiel, ¿y cuáles tus fuentes de información, de análisis? Bueno, la principal, el propio canal de DMP Geopolítica, porque presentan ahí todos ustedes verdaderamente una variedad de análisis y de perspectivas críticas tremendas, así que, bueno, lo quiero remachar una vez más, y esto no por una cuestión de compromiso, sino de convencimiento respecto a lo dicho. Adrián, querido, como siempre, el agradecimiento a Beatriz Pulido y a Kevin, Kevin Montero. Kevin Montero, el moderador de otro canal. A Beatriz Pulido y a Salomón Krakenberg, moderadores de nuestro canal. Como siempre, muchas gracias por la moderación, a todos los demoledores y las demoledoras por habernos acompañado. Recuerden el pulgar arriba, la suscripción, si nos quieren ayudar con una membresía o a través de PayPal, y el programa una vez más de Adrián en DMP Geopolítica. Adrián, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, Ezequiel. Hasta la vista. Chau, chau.